Hola, hola, mis amores. ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a nuestro canal, donde la farándula turca es nuestra pasión y los dramas de amor, nuestra especialidad. Espero que estén listos porque hoy tenemos un bombazo de aquellos. Prepárense para un viaje emocional y lleno de especulaciones porque vamos a hablar, nada más y nada menos, que de la relación, o ex-relación, entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sé que muchos de ustedes han estado esperando este vídeo con ansias y créanme, yo también. La historia de amor entre estos dos talentosos actores ha cautivado a millones alrededor del mundo. Desde su química explosiva en Sen Kalkam, Love is in the air, hasta los rumores de reconciliación que no dejan de surgir, su relación ha sido un torbellino de emociones. Y hoy, vamos a desentrañar algunos misterios y a analizar las últimas pistas que podrían indicar que Kerem, nuestro Kerem, ha hecho una confesión de amor pública por Hande. Antes de que nos sumerjamos en el meollo del asunto, no se olviden de darle amor a este vídeo. Un me gusta siempre alegra el día y nos motiva a seguir investigando para traerles el mejor contenido sobre sus estrellas turcas favoritas. Y si todavía no se han suscrito, ¿qué están esperando? Activen la campanita para no perderse ni un solo chisme. Prometemos que no se arrepentirán. Ahora sí, vamos a lo que nos compete. El corazón de esta historia, como seguramente ya saben, reside en la serie que los unió, Sen Kalkam. La química entre Eda y Serkan, interpretados por Hande y Kerem respectivamente, era palpable. Era tan real que rápidamente trascendió la pantalla. Los rumores de un romance fuera del set comenzaron a circular casi desde el principio de la serie. Y para deleite de sus fans, estos rumores resultaron ser ciertos. Confirmaron su relación durante unas vacaciones paradisíacas en las Maldivas, dejando a todos boquiabiertos y suspirando de envidia, sana por supuesto. Su relación fue un cuento de hadas moderno. Viajes, fotos adorables en redes sociales, entrevistas donde se elogiaban mutuamente, todo parecía perfecto. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, y en la vida real, la perfección es efímera. A principios del 2022, la bomba estalló, Hande y Kerem habían terminado. Las razones exactas de la ruptura nunca se hicieron públicas, lo que alimentó aún más la especulación. Se habló de diferencias irreconciliables, de presiones profesionales, de la dificultad de mantener una relación bajo el escrutinio público. En fin, un montón de teorías, pero ninguna confirmación oficial. Desde la ruptura, tanto Hande como Kerem han mantenido un perfil relativamente bajo en cuanto a su vida personal. Hande se ha enfocado en su carrera como actriz, protagonizando nuevos proyectos y consolidándose como una de las estrellas más importantes de Turquía. Kerem, por su parte, también ha estado trabajando arduamente, expandiendo sus horizontes y explorando nuevas facetas de su talento. Pero a pesar del tiempo transcurrido, la llama de la esperanza nunca se apagó para los fans de Anker, como cariñosamente se les conoce. Las redes sociales seguían ardiendo con teorías, análisis de lenguaje corporal y mensajes codificados, o eso parecía. Cada interacción, cada me gusta sospechoso, cada comentario en una publicación, era analizado con lupa en busca de pistas que indicaran una posible reconciliación. Y, de repente, ¡boom! Una declaración en vivo de Kerem Bürsin que ha encendido todas las alarmas. Aquí es donde la cosa se pone jugosa. Durante una reciente entrevista promocionando uno de sus proyectos, Kerem fue preguntado, como suele suceder, sobre su vida amorosa. Y aunque generalmente evade este tipo de preguntas con diplomacia, esta vez su respuesta fue diferente. No diría que fue una confesión de amor explícita, pero sí que dejó entrever sentimientos muy profundos y una conexión que parece que nunca se ha roto por completo. Kerem, con una sonrisa nostálgica en el rostro, dijo algo así como: Hande es una persona increíblemente talentosa y hermosa. Guardo recuerdos muy bonitos de nuestra relación y le deseo lo mejor en todo lo que haga. Siempre habrá un lugar especial para ella en mi corazón. Ahora analicemos esta declaración frase por frase. Primero, Hande es una persona increíblemente talentosa y hermosa. Esto no es una novedad, por supuesto. Todos sabemos que Hande es una mujer deslumbrante y una actriz con un talento innegable. Pero el énfasis que Kerem pone en estas cualidades, la forma en que lo dice, sugiere que su admiración va más allá de lo profesional. Hay un brillo especial en sus ojos cuando habla de ella. Y aquí, queridas, es donde tenemos que preguntarnos, ¿es simple admiración o algo más profundo? ¿Está recordando, quizás, las primeras veces que se deslumbró con su talento en el set? ¿Está reviviendo en su mente esas escenas donde la química entre ellos era innegable, tanto que les costaba mantener la compostura? Sabemos que en Sen Kalkam hubo muchas escenas que requirieron varias tomas, y no precisamente por errores técnicos. Caraguiño, a veces, la conexión era tan fuerte que el director les daba un respiro para que pudieran retomar el control. Esa admiración profesional, creo, fue el germen de algo mucho más grande.
Luego guardo recuerdos muy bonitos de nuestra relación y le deseo lo mejor en todo lo que haga. Aquí es donde la cosa se pone interesante. Recuerdos muy bonitos es una forma elegante de decir que su relación fue significativa y que valora el tiempo que pasaron juntos. Y desearle lo mejor, aunque pueda parecer un gesto de cortesía, puede interpretarse como un deseo genuino de que sea feliz, incluso si no es a su lado por el momento, al menos. Pero, ojo. El matiz está en lo mejor en todo lo que haga. ¿Se refiere solo a su carrera? ¿O también a su vida personal? Si fuera solo profesional, sería más fácil creer que es un simple deseo de buena suerte. Pero el todo implica una preocupación genuina por su bienestar general. Y eso, mis amores, suena a que todavía le importa, y mucho. Imaginemos por un momento, ese todo incluye encontrar el amor verdadero, ¿Kerem se conformaría con verla feliz con otro? Ahí lo dejo. Cara condescendiente. Y finalmente la frase clave, siempre habrá un lugar especial para ella en mi corazón. ¡Boom! Aquí está la bomba. Esta frase, mis amigos, es la que ha desatado la locura en las redes sociales. Un lugar especial en mi corazón, no es lo que le dices a una exnovia cualquiera. Es una declaración que implica sentimientos profundos, una conexión que trasciende el tiempo y la distancia. Es una forma sutil, pero poderosa, de decir que todavía la ama. Es como decir, puedes estar con quien quieras, pero aquí, en mi corazón, siempre serás mi Eda. Cara llorando y no es para menos, porque Eda no es solo un personaje, es la mujer que le robó el corazón a Serkan en la ficción y a Kerem en la vida real. Esa frase resuena como un eco de ese amor que creíamos perfecto, ¿verdad? Pero esperen, que hay más. No fue solo el contenido de sus palabras lo que llamó la atención, sino también su lenguaje corporal. Durante toda la entrevista, Kerem parecía nervioso, un poco agitado. Evitaba el contacto visual directo al hablar de Ande y, en un momento dado, incluso se mordió el labio inferior, un gesto que, según los expertos en lenguaje corporal, suele indicar nerviosismo o contención emocional. Todo esto, sumado a la declaración mencionada, pinta un cuadro bastante claro. Kerem todavía siente algo muy fuerte por Ande. Es como si estuviera luchando contra sus propios sentimientos. Intentando mantener la compostura, pero la emoción lo delata. Imaginen el torbellino que debe estar sintiendo por dentro, el miedo al rechazo, la esperanza de una segunda oportunidad, la presión de los medios y de los fans. Un cóctel explosivo. Y esa mordida en el labio, ¡ay, esa mordida! Es el clásico gesto de quien está reprimiendo algo, de quien quiere decir más de lo que se permite. Ahora bien, no podemos caer en la especulación desmedida. No podemos afirmar con certeza que Kerem está secretamente enamorado de Ande y que está desesperado por recuperarla. Pero sí podemos decir que su declaración fue significativa, que dejó una puerta abierta a la esperanza y que reavivó la llama de la pasión entre los fans de Anker. Y aquí es donde nosotras, como buenas detectives del amor, tenemos que analizar cada detalle